Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. 91 años de cambiar realidades. Consultorio Fiscal. María Concepción González de Chicago dice que hace 12 años presentó suspensión de actividad. Un programa de Radio UNAM. Hay una PTU entonces que se determina. Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si bien es cierto, estamos comentando todo lo que tiene con la contabilidad. Tocaremos el tema de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad. Consultorio Fiscal. Radio. Amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal. Es un programa de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar son cuentas incobrables y perdón de deuda. Precisamente, pues en el contexto de la pandemia sabemos que hay mucha gente que tiene problemas para cubrir sus deudas y pues queremos ver qué pasa cuando tenemos esta situación, ya sea como deudor o como acreedor, y qué efectos fiscales derivarían en caso de que existiera alguna cuenta incobrable o alguna deuda perdonada. Para hablar de este tema me acompañan de manera virtual a la mesa y a quienes les damos la bienvenida y les agradecemos infinitamente por su apoyo generoso para la realización de este programa. Me acompaña el maestro Abraham Levy Alcántara. Bienvenido, Abraham, perdón, aquí fue la otra toma. Bienvenido, Abraham. Abraham Levy es catedrático tanto de la Facultad de Contaduría y Administración como de la Facultad de Derecho. Es coordinador de sección en la revista Consultorio Fiscal, socio del despacho Alevaldi Asesores y consultor independiente. Pues gracias, Abraham, por estar con nosotros. Y César, es un honor. Sí, y César Reyes Juárez, él también es egresado de nuestra Facultad de Contaduría y Administración, también es docente en materia fiscal en distintos centros educativos, está cursando también la maestría en Derecho Fiscal y también ha sido colaborador de estos espacios en ocasiones anteriores, además de que es socio de Reyes Magaña y Asociados SC. Pues bienvenido, César, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Susana, siempre es un placer estar aquí con ustedes y mucho gusto, Abraham, qué bueno que estamos aquí compartiendo esta plática. Bueno, pues vamos a iniciar con este tema, pero antes vamos a tener una pausa. En este momento, vamos a continuar. Ahorita vamos entonces a iniciar, si les parece, pues ustedes saben que ahorita tenemos muchos problemas en las empresas, hablo en forma personal, porque nosotros como contadores pues vivimos estos dramas auténticos del mundo empresarial, los vivimos día con día y estamos acompañando al empresario en este caso y pues sabemos que hay muchas personas que pues obviamente cerraron sus negocios, no están teniendo ingresos y pues el problema es que no están generando los recursos para poder cubrir con sus obligaciones, por un lado. Y por otro lado, a lo mejor sí facturaron, vendieron, tenían cuentas por cobrar, pero por otro lado pues tienen el problema de que tienen dificultades para recuperar estos recursos. En este caso, si les parece, hablemos pues de los dos casos, de las deudas no se pueden pagar y que muchas veces se perdonan y de las cuentas por cobrar. Si quieren empezamos con las deudas. ¿Es factible que alguien me perdone una deuda? O sea, si yo de alguna manera no tengo dinero para pagar, ¿qué pasaría en este caso? ¿Yo puedo negociar el no pago o el pago de otra forma bajo la figura jurídica de la dación en pago? Si quieren empezamos, César. Uh-huh. Sí, mira, Susana, como bien lo comentas, pues relacionado con estos tiempos que estamos viviendo de la pandemia, pues obviamente muchas de las actividades pues tuvieron la necesidad de parar y obviamente al decir parar pues es prácticamente no tener algún ingreso y como consecuencia pues no tener los recursos suficientes para poder realizar frente a las obligaciones que ya se tienen contraídas. Y bueno, aquí el problema es que, bueno, tenemos estas obligaciones que ya tenemos contraídas y bueno, pero no hay el recurso como tal. Recordemos que una de las principales formas para extinguir estas obligaciones, pues es la más tradicional, que sería el pago. Sin embargo, al no tener recursos como tales
vamos a llamarlo en moneda de curso legal, pues no podríamos hacer este pago como tal. Y entonces aquí pues podríamos entrar a una cuestión de negociar estas obligaciones con una forma distinta de pago. Como bien mencionas, podría ser de acuerdo a las formas de extinguir obligaciones, pues podría ser una dación en pago o una condonación de la deuda que yo tengo, la obligación que yo ya tengo establecida. Entonces esto ya no sería pago. En este caso, por ejemplo, si la deuda se extinguiera con una forma distinta del dinero, que es la obligación originalmente contraída, en este caso la situación sería, entramos a la figura de la dación en pago, pero entonces cuando se cobre la contraprestación de esta forma, quien cobra, quien va, ya no va a dejar de tener la cuenta por cobrar, tendría que emitir un recibo, un CFDI con complemento de pago, pero el complemento de pago pues obviamente no va a traer efectivo, no va a traer transferencia, sino que tiene que traer como forma de extinción de las obligaciones la dación en pago, ¿verdad? Es correcto, Susana. Tendríamos que, en este caso, al estar extinguiendo la obligación en una forma de dación de pago, pues tendríamos que expedir un comprobante fiscal. Sin embargo, bueno, aquí tendríamos que hacer expresamente mención que la obligación se extingue por una dación en pago. Uh-huh. Es correcto. Abraham, ¿quisieras agregar algo relativo a este tema de la dación en pago como forma de extinción de las obligaciones, o quisieras agregar alguna, o ambos quisieran agregar alguna otra forma de extinción de las obligaciones? Obviamente estamos hablando en un contexto de negociación de las deudas, donde no tenemos dinero para extinguirlas, y pues queremos ver la forma de liberarnos de obligaciones. Obviamente pues la primera que se me ocurrió a mí pues fue liquidar la deuda con un medio diferente de lo que tenemos, ¿no? Algún equipo, algún auto, etcétera, ¿no? ¿Qué más quisieras agregar en este contexto, Abraham? Sí, aquí, y bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí con respecto a la dación en pago también, por ejemplo, ahorita que el maestra menciona que yo entrego un vehículo, también ahí será importante, cuando yo lo dé de baja, emitir otro comprobante para acreditar la propiedad por parte de la persona que me está haciendo favor de recibir el bien para extinguir la obligación, que ahorita, bueno, pues en estas negociaciones que estamos llevando a cabo durante estos tiempos difíciles, pues a veces de lo perdido, lo que aparezca, lo que tenemos a la mano, con eso hacemos frente, sean vehículos, ahora sí que usar los bienes para remediar los males. Uh-huh. Y en ese sentido, además del complemento de pago para terminar con lo que es la primera parte de la deuda, acreditar la propiedad, entonces ahí tendríamos que ver o realizar las cuentas correspondientes y determinar esta dación en pago, si va a ser, cómo va a ser la salida de mi inventario, o cómo va a ser esta salida de como mi activo fijo, para determinar incluso si hubo una utilidad o pérdida, porque puede ser que entregue un bien que todavía sea útil, que todavía se esté depreciando, que todavía se esté deduciendo para efectos fiscales, y entonces todavía tendría una parte que tendría que aplicar en mi contabilidad. Entonces sí, agregarle también la salida de ese bien, para que no tenga un contratiempo posterior en efecto de que la autoridad ejerza facultades de comprobación, porque cuando vea una serie de comprobantes que tienen dación en pago, pues le podría llamar la atención a la propia autoridad y determinar algún tipo de revisión al particular. Bien señalas en este caso que la entrega del bien pues obviamente implicaría también, al transmitir la propiedad implicaría, o sea, por ejemplo, vamos a suponer yo tengo una cuenta por cobrar, tú me debes 100,000 pesos más IVA, y en este caso tú dices no debo, no niego, pago no tengo, pero ¿qué te parece si te entrego un auto o te entrego inventarios, etcétera, ¿no? De una forma distinta de la originalmente pactada, y de esta forma se va a extinguir la obligación. Entonces, si yo entrego un auto o entrego mercancía, yo tendría que emitir un comprobante. La pregunta para los dos, ¿causaría yo IVA en esta operación? ¿Se tendría que ir el comprobante con IVA, por ejemplo, cuando se expide el comprobante del auto, de la transferencia de propiedad del auto? Si estamos hablando de una persona física con actividades empresariales. Ok, aquí técnicamente estaríamos mencionando que al ser una transmisión de propiedad,
pues sí estaría sujeta al gravamen del impuesto al valor agregado. Y como bien lo puntualizaste, y era una situación de la cual quería hacer el contexto, precisamente si esta enajenación, o pues, hablando de una transmisión de propiedad, se está realizando por medio o por parte de una persona que no es empresaria, pues en este caso, de acuerdo al artículo 9 de la ley del impuesto al valor agregado, pues esta transmisión de propiedad estaría exenta. Pero como bien mencionas el caso, estamos hablando aquí en un supuesto de una persona física con actividad empresarial o una empresa que, pues obviamente por las características, pues realiza este tipo de operaciones mercantiles. Entonces sí tendría que ser el traslado del impuesto al valor agregado. Bueno, perfecto, pues si quieren, si les parece, vamos a hacer una pausa en este momento y continuamos con este tema. Continuaríamos pues obviamente con el tema del perdón de deuda. Nos vemos en un segundo. Consultorio Fiscal Radio. Refresca tus ideas. Consultorio Fiscal 100% UNAM. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. De conocimiento general para los radioescuchas del consultorio fiscal, con respecto a las cuentas incobrables, en muchas ocasiones, sobre todo en épocas de crisis, los ingresos en crédito de las empresas mexicanas se convierten en una carga fiscal que desfavorece el resultado del ejercicio, porque no todas esas cuentas incobrables son cobradas por el contribuyente, aunque sí son acumuladas. El artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta da como medida para mitigar el impacto financiero que ocasiona la acumulación de estos ingresos la deducción de los mismos. De la misma forma, el artículo 16 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los contribuyentes que se encuentren en proceso de concurso mercantil podrán disminuir el monto de las deudas perdonadas, conforme a un convenio suscrito con sus acreedores reconocidos, de las pérdidas pendientes de disminuir que tengan en los ejercicios en el que dichos acreedores perdonaron las deudas. Cuando el monto de las deudas perdonadas sea mayor a las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, la diferencia no se reconocerá como un ingreso acumulable para el contribuyente. Fuente, artículos 16 y 16 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Cuentas Claras. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @consufiscal. Pues ya estamos de regreso, vamos a continuar con nuestro programa de cuentas incobrables y perdón de deuda. Les damos obviamente la bienvenida a todos nuestros amigos de Facebook, a Nancy Lozada y Alejandro Flores, María Guadalupe, Gerardo Requena le manda saludos a Abraham Levy, José Luis Torres, Noemí Alvarado también te manda saludos, Abraham, Daniel Romero Tobar también te envía saludos, José Oropesa, Rodrigo Ramírez, Mayra García. Pues bueno, la verdad es que eres muy conocido, maestro, en la facultad, así es que todo el mundo te saluda. Pero bueno, gracias por entonces estar con nosotros, a nuestros amigos de Facebook, y continuamos. Entonces, recuerden que nuestras direcciones en redes sociales son las siguientes: es @consufiscal en Twitter, Mirador Universitario, UNAM YouTube, Facebook, FCA UNAM Oficial, y muy pronto, más bien ya prácticamente este fin de semana o próximamente, ya muy pronto, vamos a estar por TV UNAM. En cualquier momento ya les pedimos que nos estén al pendiente los días sábados en horario de 9 a 10 por la señal de televisión abierta de TV UNAM, porque pronto seguramente ya estaremos por ahí. Pero bueno, entonces vamos a continuar con el tema. Entonces hablábamos de que a veces no tengo dinero para liquidar la deuda y entonces yo puedo extinguirla a través de
de operaciones como una dación en pago. También obviamente le puedo pedir a mi acreedor que me perdone la deuda, ya sea total o parcialmente. Entonces, en este caso del perdón de deuda, si a mí me perdonan una deuda que yo tengo, ¿qué efectos contables y fiscales se generarían de esa forma de extinción de las obligaciones? César. Ok, aquí pues estaríamos hablando técnicamente de una condonación de esta deuda, donde de alguna manera mi acreedor llegamos a un acuerdo entre él y yo, y él decide de alguna manera condonarme esta deuda. Obviamente, pues los efectos fiscales pues van a ser contables y fiscales, y como lo decía el maestro Abraham, pues hay que darle esos efectos tanto contables como fiscales, y en este momento creo que los efectos contables, creo que toman mayor relevancia precisamente por la cuestión de materialidad, por la cuestión de sustancia económica, etcétera. Entonces, bueno, dentro de los efectos contables, pues obviamente al perdonarme a mí una deuda, pues de alguna manera lo que estoy haciendo es precisamente hacer una modificación de mi patrimonio. ¿Por qué? Porque si yo tenía una obligación que iba a cumplir con determinada persona y esta ya no, por esta situación de la condonación ya no es posible, pues aunque no haya salido como tal o como conocemos comúnmente una salida de un recurso, de alguna manera esa obligación pues me va a hacer o me va a modificar como tal mi patrimonio, y obviamente pues esto me va a generar un resultado positivo. Estamos hablando de vamos a llamarlo un ingreso o un resultado positivo al final cuando yo determino mi resultado del ejercicio. Y para la persona que le está condonando precisamente la deuda, pues es un efecto contrario. Él va a dejar de recibir un recurso que ella tenía disponible y que obviamente por la característica de la operación, pues a él le va a causar ¿qué? Un demérito en su resultado o una disminución en su ingreso. Entonces aquí tendríamos un efecto para a quien le perdona la deuda, pues tendría un efecto de ingreso acumulable para efectos fiscales y efectos contables, y para la persona que condona la deuda, pues tendría también un efecto contable de una disminución de esos ingresos y una deducción autorizada para determinar su impuesto sobre la renta. Perfecto. Efectivamente, entonces contablemente sería un cargo al pasivo, por decirlo de alguna forma, con un abono a los ingresos, un incremento a los ingresos, ¿no? Y fiscalmente, Abraham, tendríamos más o menos el mismo efecto, ¿no? Así es, sí, conforme al artículo 17 en su fracción cuarta, bueno, pues tenemos ahí que yo como buen empresario, como negociador, pues puedo tener el buen corazón de decir, bueno, pues te perdono, ya la deuda se extinguió, pero el fisco no nos va a perdonar. El fisco va a estar detrás de nosotros y va a decir, bueno, pues es un ingreso, vas a tener que considerarlo como un ingreso acumulable. Entonces ahí hay que ser muy cuidadoso de la situación para que pues lo tengamos presente, porque decimos, ya se extinguió la obligación, pero tengo que considerarlo con los demás ingresos que estoy trabajando, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí estaría la cuestión de la aplicación del ingreso correspondiente. Así es, maestra. Perfecto, sí, de hecho entonces hay un ingreso acumulable. En realidad, bueno, por un lado está el 17 fracción cuarta que citas, pero también está el 18 primer párrafo que nos remite a cualquier artículo de la ley, y ahí habla de como a cualquier artículo de la ley para determinar cuáles son los tipos de ingresos que tiene que acumular la persona moral, y pues con base en ello el artículo 142 fracción primera, si no me recuerdo, de personas físicas también sería aplicable para personas morales. Y para el que perdona, pues esto sería un descuento, ¿no? Y sería una deducción autorizada en términos del artículo 25, fracción primera. Sin embargo, me parece que el que perdona la deuda tendría que emitir un CFDI tipo egreso, como una especie de nota de crédito, vamos, es lo que anteriormente conocíamos de manera técnica como una nota de crédito, pero ahorita estaríamos hablando entonces de un CFDI tipo egreso, para documentar esta disminución de las deudas, esta disminución de las cuentas por cobrar,
dado que ya no tiene ese derecho de cobro, y de esa manera tendría que amparar documentalmente su deducción, ¿no? En este caso, no sé si quisieran agregar algo más relacionado con el perdón de la deuda en este supuesto. Y bueno, a lo mejor la pregunta sería, ¿y qué pasaría con el IVA? ¿Realmente se cobraría o no se consideraría causado o no causado? Porque el que tenía la cuenta por cobrar, tenía un IVA por cobrar, finalmente no lo va a cobrar, y en este caso la pregunta sería, ¿qué pasaría también con el IVA? No sé si quieren agregar algo en este tema. César. Bueno, en relación con lo que comentas, bien comentas, pues sí, para quien perdona la deuda, pues sí sería, para efectos fiscales, una deducción autorizada con el artículo 25. Y bueno, la pregunta concreta, ¿qué pasa con el IVA? Recordemos que ya vimos que sí se causaba el IVA, teníamos de hecho en la operación previa pues una causación del IVA, y recordemos que el artículo 1B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en su último párrafo, pues nos menciona que nosotros estamos casados plenamente con la idea que tenemos de la causación del impuesto al valor agregado, es en el momento del pago. Como lo mencionaba anteriormente, pues nosotros la forma más usual de extinguir las obligaciones que contraemos en una cuestión comercial es con el pago, con la entrega de un bien denominado moneda de curso legal, y eso es lo que comúnmente conocemos. Sin embargo, el artículo 1B, último párrafo de la ley del IVA, menciona que adicionalmente se va a considerar causado el impuesto al valor agregado cuando la obligación se extinga por cualquier forma de extinción de las obligaciones. En este caso, la condonación es parte de las formas de las cuales se puede extinguir la obligación, y pues estaríamos en presencia de que el IVA se puede considerar trasladar o cobrar. Sin embargo, ya se nos va a cortar, sin embargo, el Zoom nos va a cortar. Sin embargo, aquí el tema es que precisamente cuando hace referencia a este primer párrafo del artículo 1B, ahí se habla de que tiene que haber satisfacción del interés jurídico. Pero bueno, ahorita comentamos este tema, después de esta pausa vamos a nuestra cápsula en déficit, continuamos después de la misma. Consultorio Fiscal Radio. En déficit, con José Silvestre Méndez. La economía de México ante la COVID-19. ¿Cuál es la situación económica en el actual sexenio? Y sobre todo, ¿qué pasa con las actividades económicas ante la pandemia de COVID-19? En este programa intentamos contestar a la pregunta planteada. El 1 de diciembre de 2018 toma posesión como presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que promete profundos cambios a la estructura económica, política, social y cultural del país. A estos cambios, el nuevo gobierno le llama Cuarta Transformación. La primera fue la independencia, la segunda la reforma y la tercera la revolución de 1910. El gobierno actual hace una profunda y recurrente crítica a la forma de gobernar de la época neoliberal y realiza una lucha permanente contra los actos de corrupción del pasado reciente. Aunque se han visto cambios importantes en este gobierno, como el propio combate a la corrupción, pienso que estamos muy lejos de considerarle una cuarta transformación. Hacen falta muchos cambios para que eso ocurra. Después de año y medio de gobierno, se han observado situaciones críticas en los diversos aspectos de la vida económica, política, sanitaria, social y cultural, que incluye por supuesto la pandemia de la COVID-19 que padecemos por lo menos desde marzo de este año. Hay que reiterar que nuestro país forma parte del sistema capitalista a nivel mundial y no puede escapar a lo que ocurra en el sistema. Me refiero sobre todo a la crisis económica que se viene gestando desde 2019 y quizá antes a nivel mundial y que repercute seriamente en nuestro país. A partir de este año 2020, a la crisis económica que se vio afectada por la crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 a nivel mundial, es decir, ya tenemos dos crisis. Quiero hacer énfasis en que la crisis actual
no es provocada por el virus. Esta crisis ya se venía gestando desde antes y se ha agudizado por la pandemia provocada por la situación sanitaria del nuevo virus. Es decir, hay dos crisis y nuestro país ha sido afectado seriamente por ambas, la económica y la sanitaria. Sin embargo, hay que recordar que en 2019 no hubo crecimiento económico. El INEGI reportó un crecimiento económico de 0, medido por el Producto Interno Bruto. Esto ocurrió antes de la pandemia. Para este año, el INEGI acaba de reportar una caída del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre del año, de menos 10.5% en relación con el trimestre anterior, la más grave en mucho tiempo. Por supuesto que hay acumulación de circunstancias como la propia crisis económica, agravada por la crisis sanitaria. Solo el sector agropecuario tuvo un leve crecimiento en este segundo trimestre de 2020, en tanto que el sector industrial sufrió una brutal caída de menos 14.7% y el sector de servicios disminuyó menos 8.4%. Muy grave la situación económica y sanitaria del país, además de los problemas de violencia, homicidios, que incrementan las bandas ligadas al crimen organizado. Todavía en estos momentos podemos hablar en nuestro país de una economía de la muerte. Seguimos a la espera de la cuarta transformación. Es necesario implementar un plan o programa emergente que ataque el problema sanitario y el económico. Todos los mexicanos deberíamos estar comprometidos con este plan. Gobiernos, empresarios, académicos, trabajadores, empleados y todas las personas debemos contribuir de diferentes formas a salir de la crisis, tanto la sanitaria como la económica. En déficit, con José Silvestre Méndez. Bésame despacito, que dure como un juicio fiscal. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @consufiscal. Bueno, amigos, estamos de regreso. Estamos ahorita, vamos ahorita a una siguiente pausa y después de la misma regresamos con nuestro tema del día de hoy. Consultorio Fiscal Radio. Info Fiscal. 4 de agosto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa el decreto por el que se aprueba el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024, el cual promete generar las condiciones para detonar el crecimiento económico y social en la región. 5 de agosto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer el decreto por el que se aprueba el Programa Nacional del Financiamiento del Desarrollo 2020-2024. 7 de agosto. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que tan solo en los primeros 7 días de agosto se han creado 10,000 empleos formales. Info Fiscal. Si la vida te pasa factura, entonces hazla deducible. Escucha Consultorio Fiscal Radio. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. La pandemia de la COVID-19 ha derivado una emergencia sanitaria mundial, acompañada de una profunda crisis económica y social. Por tal motivo, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM ha elaborado una serie de cápsulas dirigida a las pequeñas y medianas empresas. Generamos ideas que se pueden convertir en oportunidades.
¿Cómo recuperar tu empresa? Hospital para Pymes. ¿Se puede reinventar una empresa? Hospital para Pymes. ¿Cómo encontrar nuevos modelos de negocios? Generamos ideas que se pueden convertir en oportunidades. Mayores informes en hospitalparapymes@fca.unam.mx. La Facultad de Contaduría unida, trabajando a distancia. Un día como hoy, pero de 1854, se declaró triunfador a Jaime Nuno para que su música armonizara las letras del himno nacional mexicano. De igual forma, un día como hoy, pero de 1908, en Detroit, Estados Unidos, la fábrica Ford Motor Company inicia la producción del modelo Ford T. Y en 1981, IBM introduce al mercado el primer ordenador personal, PC o Personal Computer. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Pues ya estamos de regreso, en este caso, tenemos algún problema con nuestra pantalla, ahí estamos, ya estamos de regreso, se nos salió algún invitado, ahorita vemos a ver si se vuelve a incorporar, porque hubo alguna situación con la conexión, pero bueno, vamos entonces a continuar. Les decía yo entonces que tenemos el tema de la condonación, la causación del IVA en la condonación. El artículo 1B de la ley del IVA, al que hacía referencia a César, que ya se está reconectando, el artículo 1B al que hacía referencia a César, dice que efectivamente, dice que se considera cobrada la contraprestación cuando se extinga la obligación mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones y siempre que se satisfaga el interés jurídico del acreedor. Un tanto controvertido porque existe discusión sobre si cuando una persona le perdona a otra una deuda, realmente se satisfizo el interés jurídico del acreedor, que era en esencia, pues, cobrar, ¿no? En ese caso. Entonces, ha sido un tema controvertido, hay algunas tesis aisladas, no es algo que sea jurisprudencia, según yo, o probablemente estoy equivocada en si hay jurisprudencia o no, pero sí hay tesis relativas a este tema, y si no mal recuerdo, en materia del impuesto empresarial a tasa única, cuando se creó el YETU, que el YETU era como un híbrido del IVA y del ISR, se hacía referencia a este tema, precisamente el tema de la condonación, donde precisamente lo que buscaban era que se causara el YETU hasta en la condonación, porque aparentemente no estaban claro con relación al impuesto al valor agregado. Entonces, sí ha sido un tema controvertido sobre si cuando yo perdono una deuda se causa o no se causa el IVA. Obviamente están las dos posturas en ese sentido. No sé si quieren agregar algo respecto a este tema. Sí, maestra. Si me permite, pues precisamente lo que busca la autoridad es gravar por el hecho de que el contribuyente está recibiendo un beneficio. Entendemos que son, sobre todo ahorita, son momentos muy difíciles donde no hay liquidez, pero la autoridad no está, dice, no puedes recibir todos los beneficios, ¿sí? No puedes estar, que te estén eliminando la deuda y que aparte no tengas que ver con nosotros. El efecto nulo sería que la operación no existiera, pero realmente existió una operación, existió una entrega de un bien, existió una prestación de un servicio, de tal manera que hubo un beneficio para una de las partes. Ya al momento de cumplir con la obligación, lamentablemente ya no se pudo. Entonces, lo que le queda también a la autoridad es decir, bueno, te beneficiaste, pues conmigo tienes que responder, porque en su momento tú pudiste volver a enajenar ese bien o ese servicio te produjo alguna riqueza, y por tal motivo me tendrías que cubrir tanto renta y en el caso particular de IVA. A lo mejor muchos no estamos de acuerdo con esa posición de la autoridad porque resulta un poco agresiva y financieramente pues las empresas ya no tienen con qué, muchos ya no tienen. Por eso hubo el perdón de deuda. Así es. En ese sentido, bueno, pues la autoridad a lo mejor debería ser más clara, y por eso ha habido
en su momento algunas tesis que precisamente apoyan esta situación, donde el juzgador pues sí toma una decisión donde apoya realmente al empresario, que los empresarios se ponen de acuerdo y dicen, bueno, pues ya no hubo actividad, ya no hubo posibilidad de poder de continuar, incluso hablaríamos del negocio en marcha, siendo más profunda la situación, y bueno, se tienen que resolver las situaciones. Entonces, si los empresarios se pusieron de acuerdo en un buen sentido, no en uno de una defraudación, porque también el empresario podría mentir y decir, no, ya no se llevó a cabo la operación, perdónenme el IVA, por favor. No, también en esa situación, bueno, pues, exacto, evitar el abuso, y por eso la autoridad creo que toma esa posición un poco rigorista con respecto al perdón de deuda, porque pues, no, si es mi compadre, pues lo voy a perdonar, ¿no? O también por ahí lo que tendría que ver con partes relacionadas, ¿no? Donde, pues, ¿para qué me saco el dinero de la bolsa izquierda a la bolsa derecha? ¿Sí? Entonces, esa sería otra de las cuestiones particulares que la autoridad creo que atiende para ser, pues, no tan benévola en la aplicación de la norma, y mucho más estricta, además con, bueno, ahora que es reciente la inclusión del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, la materialidad, entonces también, pues, demostrar que existe la operación, digo, ya metiéndonos en otro tema, ¿no? Al respecto de lo que está ocurriendo y de lo que en ejercicio de facultades de comprobación veremos en los años siguientes, sobre todo con las empresas que se van a liquidar, o muchas empresas que van a tener una disminución importante, desde pagos provisionales hasta la declaración anual, que estadísticamente, como nos van llevando, bueno, pues ahora sí que la curva ahí sí descendió, ingresos al suelo, y va a decir la autoridad, oye, conforme mi estadística en fiscal 2020 no los tuviste, ¿qué pasó? Pues una contingencia. Ok, entonces demuéstrame qué fue lo que ocurrió con ciertos ingresos particulares que la contraparte presentó por ahí algún aviso que va a darse por ahí en el mes de marzo en relación a la ficha de trámite 54-56 del 56 diagonal ISR de nuestra resolución miscelánea. Entonces, perfecto. También, por ahí. Bueno, también tenemos algunas preguntas, por ejemplo, Marcos Núñez, bueno, ya relacionado con este tema de la extinción de las obligaciones y sobre todo para efectos del IVA, Marcos Núñez nos pregunta, dice, una compañía que ha pactado un tipo de cambio en las operaciones en moneda extranjera 13.20, y así es como liquida las transacciones, la parte que no paga, y lo entrecomilla, debe considerarse como satisfecho el interés del acreedor para efectos del IVA, no hay operaciones financieras derivadas. ¿Qué pasaría si precisamente ahorita que el tipo de cambio se está yendo, pues está inestable y aunque se mantiene alrededor del 20, pues sí llega a subir a veces mucho más arriba del 20, entonces en este caso, si entre las empresas deciden no propiamente perdonarse deudas, sino cambiar la forma de determinar el monto a extinguir, que en este caso pues sería no tomar el tipo de cambio corriente, sino topar el tipo de cambio a una cantidad como la que citan 13.20, en este caso pues obviamente la deuda sería el cobro sería una cantidad pues aparentemente menor, bueno, sí es en dólares, pero es menor a lo que es el precio corriente del mercado. No sé qué opinarías en este caso, César. Ok, como bien mencionas, Susana, pues las operaciones comerciales, pues recordemos que son acuerdos de voluntades, o sea, al final de cuentas las dos partes se están poniendo de acuerdo, llegan a un acuerdo precisamente de voluntades, y ellos pueden pactar de alguna manera de acuerdo a los intereses que se vean afectados por esta contingencia. Supongamos que, como bien menciona la pregunta que nos están haciendo, ellos pactan un tipo de cambio determinado, y no piensan que derivado de esta situación el tipo de cambio pueda ser volátil, se pueda subir. Si ellos consideran que está afectando tanto a una persona por pagar una cantidad mayor y a otra por a lo mejor no recibir, como bien mencionaba el maestro Abraham, de lo perdido, lo recuperado, pues dices, bueno, al final de cuentas esta situación nos está afectando
y llegamos a un acuerdo de voluntades y nosotros podemos pactar una nueva operación o nuevas condiciones para extinguir la obligación. En este caso, por ejemplo, como bien mencionas, quizá a lo mejor en empresas, vamos a llamarlo micro y pequeñas empresas, pues no se da esta situación, pero en empresas que ya son de un nivel un poco más grande, pues por lo regular y de acuerdo a las operaciones que se hacen y donde se involucra precisamente una fluctuación de la moneda, pues comúnmente pues lo que ellos hacen es pactar de antemano o de inicio de la operación un tipo de cambio promedio o spot, como le llaman, para que precisamente esta situación pues no les afecte. Pero como bien mencionas, aquí de alguna manera, si no está pactado desde un principio un tipo de cambio spot o promedio, pues el acuerdo de voluntades es el rey, y si ellos deciden modificar el acuerdo inicial y están los dos de acuerdo en que el tipo de cambio sea diferente para extinguir la obligación, no se tendría ningún problema. Obviamente pues hay que documentarlo, hay que ver las partes contractuales, la adición y la adenda que se tenga que hacer al contrato de compra-venta o de contrato de servicios, etcétera. Como bien menciona también el maestro Abraham, pues hay que documentar todas estas operaciones. Sí, efectivamente, en IVA lo que causa IVA es la contraprestación cobrada, independientemente de la forma en que se defina la contraprestación. Si la contraprestación se definió en moneda extranjera y a un tipo de cambio fijo, pues esa es la contraprestación cobrada. Y ahí no importa, de hecho, para efectos del IVA no importa las diferencias cambiarias, lo que importa es cuánto cobras. Sobre lo que cobras es sobre lo que se causa el impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces eso creo que sería lo que tendríamos que agregar respecto a esto. Ahí tenemos algunas aportaciones de nuestros internautas. Rubén Santillán dice: saludos, en mi opinión la extinción de la obligación tiene dos fuentes, la derivada por la voluntad de las partes y dos, por ministerio de ley, una ficción legal. La condonación o perdón de deuda puede adoptar los dos. Para efectos fiscales partimos de una ficción dispuesta por el legislador conforme al artículo 6 del Código y 1 del IVA. Otra persona, José Oropesa, nos pregunta cómo se mide la satisfacción jurídica del artículo 1B de la ley del IVA. No sé si quieran agregar algo en este tema. Y también dicen que, bueno, esto ya sería relaciona que si no puedo presentar una declaración, podría evitarse el pago de una multa por ser un caso de fuerza mayor. Esos serían los comentarios y preguntas de nuestro público. No sé si quieran agregar algo respecto a esto. A ver, sí, maestra, si me permite, con respecto al 1B, esa satisfacción... ¿El interés jurídico? Así es, ese punto, si es a partir del interés de las voluntades, o bueno, el acuerdo de las voluntades, precisamente deben de dejarlo expresado en un documento. Hay que hacer las adecuaciones a las adendas, a las cláusulas que tenemos en el contrato, dejarlo perfectamente documentado para que no parezca otra cosa, porque si no podría ser un beneficio a ambas partes. Ese es por un lado. Y luego, al final de ese 1B, la última frase precisamente nos dice: o cualquier otro medio que sean recibidos y aceptados por los contribuyentes. Diría, perdón de mi siguiente expresión, haya sido como haya sido. Si ha quedado satisfecho el acreedor por parte del deudor, sin lugar a dudas se tendría que cubrir, que esa es la parte estricta que va a la autoridad. Pero retomando el comentario de hace rato, bueno, pues si lo que no tenemos es dinero y no tenemos liquidez y no tenemos con qué hacer frente ni siquiera ya al pago provisional o el pago definitivo, bueno, pues aquí sería ya en detrimento del patrimonio. Quizá al momento de la liquidación de la sociedad, bueno, pues en la descapitalización de la empresa o también en el pago de pérdidas por parte de del socio, entonces podría ser cubierta esa situación para no tener ningún conflicto con el fisco. Sí, y también con respecto al comentario anterior, en el aviso correspondiente, aclaro, es en el anexo 1A en la ficha 54 /ISR.
Perfecto. Gracias. Bueno, también nos habla Yesger, nos escribe por Facebook y nos pregunta, cuando perdonan una deuda, ¿el ingreso se acumula en pagos provisionales o lo refleja en la declaración anual como un ingreso no recurrente? No, el ingreso es un ingreso acumulable desde el momento en que ocurre el perdón, y en ese caso ya se contabiliza, se registra contablemente y se acumula para efectos fiscales en ese mes. Entonces se tiene que acumular para pagos provisionales y para la declaración anual. Desde el momento en que ocurre el perdón, que obviamente tiene que haber un acuerdo expreso de voluntades, tiene que haber un convenio donde ambas partes se ponen de acuerdo para extinguir la obligación. Bueno, si les parece, dejaríamos el tema de las deudas perdonadas y vamos entonces del lado de las cuentas por cobrar. ¿Qué pasa si yo tengo tengo la percepción de que, bueno, y de hecho así está ocurriendo en la práctica, de que mis clientes no me van a poder pagar, estoy cobrándoles y resulta que no me pagan, les llamo y resulta que no tienen forma de cobrar? ¿Qué pasaría en este caso? Si soy una persona moral, para efectos fiscales, pues tengo que acumular los ingresos en crédito, o sea, los ingresos que generalmente pues son los que están plasmados en los comprobantes fiscales, estén o no estén cobrados. Si soy una persona física con actividades empresariales o una persona física por honorarios, pues ahí se acumulan los ingresos efectivamente cobrados. Si soy una sociedad civil, si soy una asociación civil y tributo en el régimen general de ley, también acumulo los ingresos efectivamente cobrados. Entonces, el problema de las cuentas por cobrar para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta, pues básicamente lo tienen las personas morales del régimen general de ley, que no acumulan el cobro, que acumulan ingresos en crédito. En ese caso, pues ya facturaron, ya declararon para efectos del impuesto sobre la renta. Obviamente eso no tiene efecto en el IVA hasta que cobran, pero pues ya le tienen que pagar el impuesto al fisco y resulta que no tienen el dinero en la bolsa y el cliente no les está pagando, y entonces ¿de dónde van a sacar dinero para pagar los impuestos que se generan por la acumulación de ese ingreso en crédito? En este caso, ¿cuáles serían sus comentarios? César, primero. Ok, aquí como bien hiciste el preámbulo y el contexto, pues cuando yo tengo cuentas por cobrar y estas cuentas pues prácticamente se hacen incobrables por alguna circunstancia, y más ahora con esta situación en la cual pues las actividades han parado durante casi un trimestre, pues es muy probable que esas cuentas por cobrar pues de alguna manera pues no se puedan realizar. Sin embargo, como tú lo mencionas, yo el ingreso al momento de expedir el comprobante, y hablando de personas morales, como también lo comentas, pues yo acumulé el ingreso y pagué el impuesto en el pago provisional. Sin embargo, bueno, al momento en que estas cuentas vuelven incobrables, pues conforme a lo que mencionábamos anteriormente, el artículo 25 en su fracción quinta, pues estas cuentas incobrables pues podrían o son parte de las deducciones autorizadas. Al final de cuentas, yo voy a acumular el ingreso correspondiente a ese servicio o a ese bien que yo estoy enajenando, no me van a pagar, pues de alguna manera con ciertos requisitos que hay que cumplir, pues de alguna manera esas cuentas que se vuelven incobrables, yo las puedo deducir de la base o del ingreso que originalmente yo acumulé. Obviamente esta deducción depende de, obviamente, los requisitos de las deducciones, y se puede dar en el mismo ejercicio que se generó el ingreso, o por algunas circunstancias se podría generar hasta otro ejercicio. Entonces, ahí sería esa la situación. A ver, Abraham. Sí, muchísimas gracias. Complementando el comentario del maestro César Reyes muy atinadamente, habría que cumplir los requisitos específicos que plantea, entre otros, el 27 en su fracción 15, que nos va a delimitar también el tipo de créditos, nos los va a segregar en 3 secciones, o en 3, nos los coloca en 3 incisos, esta fracción 15, donde nos habla de las pérdidas incobrables, porque va a haber bueno, pues desde la persona que tenga créditos muy pequeños hasta los que tengan muy, muy fuertes, que ya tendrán otros planteamientos, y en algunos, bueno, pues en el primero los va a ir midiendo, los va a ir ubicando conforme el número de UDIs que se vayan dando. Entonces habrá que evaluar exactamente al momento de la
de la operación. Al momento en que diga, ya no me va a pagar, ya yo determine, o lleguemos a un acuerdo, o ya no me conteste la llamada, entonces tendré que, por lo menos en ciertos casos, le voy a tener que informar por escrito al deudor de que se trate, tendré que dejar constancia de que ocurrió. Ese es en el caso de los créditos pequeños. Y en créditos más grandes, hablando en el caso particular, mayores a 30,000 UDIs, entonces en este caso ya voy a tener que recurrir a tribunales, bueno, ahorita con las filas tan largas, pero esperando que en la parte electrónica también se pueden incluir. Ya voy a tener que pues demandar a la autoridad, ante la autoridad judicial, se tendrá que seguir el emplazamiento, ya tendrá que tocar la puerta del deudor, y hasta que entonces el juzgador ya identifique que no va a ser ya no se cumplen los elementos para poder pagar, ya lo podría considerar como una deuda que ya no van a poder cubrir, sobre todo en el caso cuando ya son muy grandes y se van a concurso mercantil. Entonces, bueno, pues ya ahí ya la autoridad dice, pues quién sabe si le paguen. Si se paga, bueno, pues continúa la línea del ingreso acumulable, ¿sí? Entonces, por ahí tendríamos esas tres vertientes, donde el escrito, donde demando, o donde se fue a concurso mercantil la empresa. Sí, bueno, gracias, maestra. Aquí precisamente tenemos una pregunta de Mario Pacheco que nos dice, ¿cómo se puede demostrar la incobrabilidad de una deuda? Bueno, primero obviamente el deudor tiene que entrar en mora, es decir, teóricamente hay un pacto de una fecha límite de pago, que es la fecha que es la fecha de exigibilidad, que es esa fecha cuando el deudor ya no puede evitar el pago porque ya llegó el plazo límite, digamos. Entonces, una vez que transcurre ese día, que es el día de la exigibilidad, entonces el deudor está en mora, y entonces a partir de ahí, pues obviamente surge la posibilidad de la incobrabilidad. La ley del impuesto sobre la renta, como bien establece Abraham y como también de alguna manera comentó César, clasifica los requisitos de las deducciones, establece distintos requisitos de las deducciones dependiendo del monto y la situación de la cuenta por cobrar. En el caso, por ejemplo, de las cuentas por cobrar cuyo monto no excede de 30,000 UDIs, y aquí yo quisiera aclarar que el monto de las 30,000 UDIs, salvo su mejor opinión, creo que es el importe por cobrar sin IVA, porque ese es el monto que en todo caso que se acumuló como ingreso para efectos del impuesto sobre la renta, y que es la cuenta que es la cuenta por cobrar que no se está recuperando, y que en todo caso tendría que deducirse si se dan los supuestos que establece este artículo 27, fracción 15ª, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, creo que, no sé si están de acuerdo que lo que se deduciría sería la cuenta por cobrar, pero sin IVA. No sé qué opinen respecto a esto. ¿Sí, César? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque de alguna manera fue el monto sin IVA, el cual se acumuló, y obviamente para efectos de deducir, pues sería ese mismo monto para que no hubiera una afectación ni parte del fisco ni un beneficio por parte del contribuyente. Y como bien menciona el maestro Abraham y tú, Susana, pues inicialmente para efectos o los requisitos para poder deducir estas cuentas incobrables, como bien dices, hay un plazo en el cual el contribuyente o el deudor cae en mora. Yo tengo, para poder considerarla como una cuenta incobrable, dice, a partir de transcurrido un año en el cual haya causado mora a este contribuyente, ese sería de alguna manera el supuesto inicial. Una vez que cae en mora, tenemos un año para poder cobrar, y si ha transcurrido un año después de la mora y no se ha cobrado, ya podríamos considerar que estas cuentas pueden ser incobrables. Y otro de los supuestos es también cuando se dé la notoria posibilidad de cobro. ¿Qué estamos hablando con la notoria posibilidad de cobro? En este caso, como ya lo mencionó el maestro Abraham, pues podemos considerar la notoria posibilidad de cobro, cuando el crédito que se está haciendo incobrable no sobrepase de 300,000 UDIs. 30,000 UDIs, estamos hablando más o menos de un monto de 192,000 pesos. La UDI en estos momentos está en 6.4 más o menos. Recordemos que las UDIs, pues de alguna manera nacen con lo que es la crisis financiera
y económica de 1993-94, y obviamente pues para darle un valor real a los dineros, pues se crea esta unidad de inversión. Y entonces obviamente estos valores, al momento en que se incurre en mora, pues tenemos que ver si este crédito no sobrepasa de estas 300,000 UDIs, que 30. Les digo, más o menos estamos hablando de 192,000 pesos, 30,000 UDIs, perdón, no sé por qué estoy contradiciendo, 30,000 UDIs, que son más o menos 192,000 pesos, y bueno, ese es un primer supuesto. Y el segundo supuesto con si te parece, valor César, o créditos que son mayores. Ajá. Si te parece, César, perdón, vamos a hacer una pausa en este momento y continuamos con este tema, regresamos contigo con este tema de los supuestos para deducir las cuentas incobrables, ¿sí? Consultorio Fiscal Radio. En su edición 743, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención del lavado de dinero. En la novedosa sección ¿Qué tenemos durante la contingencia?, Miguel Ángel Suárez Amador destaca la importancia de las obligaciones fiscales en el contexto de una nueva normalidad, con nuevas necesidades y erogaciones, que se verán reflejadas en las deducciones estructurales. Por su parte, Sonia Venegas Álvarez aborda el tema de la fiscalidad ambiental y los diferentes tipos de tributos ambientales, sus problemáticas, áreas de oportunidad y tareas pendientes en México y el mundo. Mientras tanto, Arturo Morales Armenta nos acerca de forma práctica y puntual al tratamiento laboral en la determinación de los pagos por indemnización a los trabajadores, en sus diferentes variantes. Además, podremos encontrar artículos sobre la planeación de retiros con pensión IMSS, las posibilidades de deducciones autorizadas para ISR con base en jurisprudencias y precedentes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un análisis de PRODECON respecto a la razón de negocios en la norma general antielusión y otro sobre la revelación de esquemas reportables en México, así como el estudio de temas como la reforma en deducción de intereses, las nuevas facultades de funcionarios del SAT, la discrepancia fiscal, las características del buzón IMSS y el programa Declara en Casa de PRODECON. Estos y otros temas de gran interés en el número 743 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Consultorio Fiscal Radio. Tu opinión es importante para nosotros. Buzón de voz O en WhatsApp 5578-3696-17. Déjanos tu nombre, número telefónico y dirección. Invertir para aprender. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos, conferencias y diplomados sobre temas de contaduría, fiscal, administración e informática, con el objetivo de promover la vinculación profesional de la institución empresa-gobierno. Así que ya lo sabes, prepárate en Liverpool 66, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 800 83 32 322. O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx. No te pierdas, en la División de Educación Continua hacemos capacitación a la medida. Consultorio Fiscal. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal.
Ya estamos de regreso, continuábamos, entonces estábamos con César Reyes, hablando de la notoria imposibilidad práctica de cobro, que la ley establece como primer requisito para que exista una deducción por cuentas incobrables, por la incobrabilidad de créditos, establece como primer requisito, bueno, que exista notoria imposibilidad práctica de cobro. Y la propia ley define la notoria imposibilidad práctica de cobro y establece, pues, distintos supuestos. En primera instancia clasifica los créditos, las cuentas por cobrar, por su monto, y en primera instancia establece las condiciones para aquellos créditos o cuentas por cobrar cuyo monto no excede de 30,000 unidades de inversión y que han estado han cumplido un año sin cobrarse, sin que se cumpla la obligación. Ese año no se cuenta a partir de la fecha de expedición del comprobante, ese año se cuenta a partir de que el deudor entró en mora, es decir, una vez ese año empieza a contar a partir del día siguiente a la fecha en que él me tuvo que haber pagado. Obviamente esa fecha de exigibilidad se define por las partes, o sea, las partes deciden cuándo es el plazo, o sea, celebramos la transacción el día de hoy y yo le digo a mi deudor, me puedes pagar en 30, en 60 días, en 6 meses, eso lo definen las partes. Una vez que se agote ese plazo, al día siguiente de que se agote, entra en mora y a partir de ese momento se empieza a contar el año para las cuentas por cobrar cuyo monto no excede de 30,000 unidades de inversión y que decíamos que pues es un monto sin IVA. Aquí dentro de las preguntas que tenemos, ahorita vamos las preguntas, pero si quieres continuamos, César, ahí nos quedamos y continuamos con el tema en el que estábamos, con la parte en la que estábamos. Bueno, y adicionalmente, para aquellos créditos que sobrepasan de estas 30,000 unidades de inversión, pues el requisito para poder considerarlas deducibles sería, pues obviamente, interponer la demanda judicial para el pago de la obligación. Que sería para los que exceden a 30,000 UDIs, ¿verdad? A 30,000 unidades de inversión, entonces el requisito sería, pues, interponer la demanda judicial. Recordemos que esto tuvo mucha controversia porque antes del 2006, pues lo que tenía, o este requisito, no nada más era interponer la demanda judicial, sino transcurrir el plazo establecido para poder desarrollar la demanda, y una vez que ya ganaba el contribuyente la demanda, en ese momento ya se podría deducir la cuenta incobrable. Sin embargo, a partir del año 2006, pues ya quitan esta parte o este requisito de que debería de tener el contribuyente una sentencia a su favor, y simplemente con la admisión de la demanda judicial es más que suficiente para poder considerar como crédito incobrable esta parte o estos créditos que sobrepasan de 30,000 unidades de inversión. Ese sería un primer supuesto. Ahí en ese primer supuesto, César, obviamente no necesariamente tendría que transcurrir el año. Lo del año en principio es para las más de 30,000 UDIs, ¿o estoy mal? Las de menos de 30,000 UDIs. Ajá. De hecho, por eso hacía el comentario al inicio de que podría ser la deducción en el mismo año o en el año posterior o en otro año, por lo mismo, dependiendo de cómo hayan sido o cómo esté el comportamiento de tus cuentas incobrables. Si son cuentas incobrables que no sobrepasan de el monto de 30,000 unidades de inversión, pues prácticamente la deducción pues quedaría, no tendríamos que esperarnos este año de mora para poderla deducir, sino que en el momento en que se cumple con este requisito de la notoria práctica. Bueno, que entre en mora, a partir de que entre en mora, yo si quiero podría demandarlo, ¿no? Prácticamente, exactamente, ¿no? Ajá, y podría deducir. Ajá. Y sea el monto del crédito, cualquiera que sea el monto del crédito, yo podría demandar vía judicial el cobro y yo podría deducir. Pero bueno, hay contribuyentes que, pues obviamente es onerosa esta parte de un juicio mercantil, y bueno, dan esta posibilidad y por eso hacen esa separación de las 30,000 unidades de inversión. De créditos de 30,000 unidades de inversión. Y bueno, el otro caso que citaba Abraham es cuando tu deudor entra en concurso mercantil. Ahí en ese caso, el deudor solicita ser declarado en concurso mercantil, lo que no necesariamente implica que lo vayan a declarar en concurso mercantil. Tiene que haber una sentencia de un juez donde diga que se le declara en concurso mercantil, ¿no?
Así es. Y tiene que estar en la lista de acreedores reconocidos, supongo, porque esta lista de acreedores reconocidos se entrega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en teoría pues esa lista sería, digamos, de entrada el primer documento con base en el cual la autoridad va a saber que por un lado uno entró a concurso mercantil y que por el otro lado tiene una cuenta, uno entró a concurso mercantil, no va a poder pagar, y el otro tiene la cuenta por cobrar que puede deducir porque su deudor entró en concurso mercantil, ¿no? Eso sería lo que sucedería en ese caso, ¿no? ¿Alguna cosa que te quieras aclarar, agregar, Abraham? Pues no, básicamente efectos en este ejercicio fiscal, bueno, pues los vamos a ver hasta la declaración anual del 2020 en el 2021. Porque las deducciones se aplican hasta ese momento. Pero bueno, podríamos tener ahorita ya un efecto en el sentido de que si nosotros vemos que vamos a tener problemas de cobranza y sabemos que tenemos esta posibilidad de deducir las cuentas incobrables en la declaración anual, pues podríamos presentar desde ahorita una solicitud de autorización para disminuir los pagos provisionales y empezar a aplicar desde ya un coeficiente de utilidad menor al que correspondería de manera normal, porque nosotros prevemos que el resultado fiscal 2020 pueda generar incluso una pérdida, porque estamos teniendo problemas de recuperación de cuentas por cobrar, ¿no? Así es, sí, ya podemos estar trabajando con eso y ya amarrarlo al momento de presentar la declaración anual. Fíjate, o en el momento de emplazar ya a los otros, a los que estén en el supuesto de la B o de la C. Tenemos varias preguntas. Quisiera hacer... sí, claro, César, y ahorita vamos a las preguntas. También, otro de los requisitos importantes y que por lo regular luego a veces no se tiene en cuenta es que independientemente de cómo o cuál sea la consecuencia por la cual vayamos a deducir esta cuenta incobrable, es la obligación de presentar el aviso correspondiente a más tardar el 15 de febrero del año siguiente, en el cual se van a deducir estas cuentas incobrables, este aviso a la autoridad o al SAT, donde nosotros le vamos a dar conocimiento que vamos a deducir estas cuentas incobrables. Obviamente, ¿con qué objeto necesita este aviso? Bueno, es uno de los requisitos, no nada más que sea la práctica imposibilidad de cobro, se meta al juicio mercantil o haya transcurrido un año después de la mora para poderlo deducir, sino que adicionalmente uno de los requisitos de forma pues, es presentar este aviso antes del 15 de febrero con el objetivo de avisarle a la autoridad que vamos a deducir, y obviamente ese aviso tiene una jiribilla. ¿Por qué? Porque en ese aviso pues tienes que decir cuál es el contribuyente que no te pagó, y obviamente para ti que es una deducción autorizada, para la persona que no pagó esa cuenta por cobrar, pues se convierte en un ingreso acumulable. Obviamente pues aquí quien nunca te va a avisar que pagó la deuda, pues es la persona que va a acumular el ingreso, pero por eso obliga a esta persona a las personas que pretenden deducir este crédito incobrable a presentar el aviso para que él tenga los elementos de identificación de quién tendría que acumular ese ingreso. Obviamente si la persona a la cual no pagó la cuenta incobrable presenta su declaración en ceros, pues obviamente la autoridad va a decir, oye, no, tú me tenías que haber acumulado por lo menos esta deuda que está deduciendo esta otra persona que a mí me informa. De hecho, bueno, existe obligación también de avisarle la contraparte, no nada más es avisarle a la autoridad, que eso, qué bueno que señalas la obligación de presentar el aviso a más tardar el 15 de febrero, porque a veces tenemos todos los elementos para deducir las cuentas por cobrar, y resulta que por la falta de presentación del aviso, pues ya no se dio la deducción, ¿no? Aquí hay que recordar que en primera instancia las deudas, las cuentas por cobrar se consideran incobrables, se deducen cuando prescriben o antes si se comprueba la notoria imposibilidad práctica de cobro. Nosotros en este momento estamos hablando de lo que el legislador establece como supuestos de notoria imposibilidad práctica de cobro. Pero si no existiera esta notoria imposibilidad práctica de cobro, nosotros tendríamos que deducir la cuenta por cobrar hasta el momento que se diera la prescripción del crédito, ¿no? Cuando ya no pudiésemos cobrar porque ya pasó el tiempo para cobrar, y eso va en función, ese tiempo de prescripción de las cuentas por cobrar, pues va en función de cómo está documentado el crédito, del tipo de crédito de que se trata, del origen del crédito de que se trata, ¿no?
Si les parece, bueno, vamos a responder primero las preguntas y continuamos con este tema de entre prescripción y notoria imposibilidad práctica de cobro. Nos saludan desde Saltillo, Yesger, nos saluda Juan Ramos, Irene CZ, dice, si la cuenta incobrable no proviene de un crédito a clientes, sino de un préstamo tercero, ¿tiene el mismo tratamiento para su deducción? ¿Quién responde? ¿César? ¿O Abraham? Ajá. Perdona. Bueno, con todo esto yo creo que no me escuchan. Ajá. Ya me escuchan. Ya lo escucho. Sí, perdón. Dice si si el tratamiento que estamos describiendo para en la notoria imposibilidad práctica de cobro, si nada más se aplica a cuentas por cobrar que derivan de enajenación, de prestación de servicios, o si se podría aplicar a un préstamo a terceros. Lamentablemente no, porque es una naturaleza distinta a la que está haciendo que surja esa situación. Lo que estamos hablando es de créditos incobrables y que a partir que se dé el supuesto cuando es un ingreso. Entonces en este caso pues no es un ingreso, es un préstamo y es una situación totalmente distinta la que generaría la misma. Entonces no le podría dar ese tratamiento, lamentablemente. Tendría que buscar la exigibilidad y bueno, pues financieramente ya le tendría que dar la salida, maestra. Pues yo no estoy totalmente de acuerdo, porque finalmente el contribuyente tiene un quebranto, o sea, a lo mejor él se lo buscó, ¿verdad? Pero finalmente el contribuyente tiene un quebranto y la ley en ese caso habla de créditos, pérdidas por créditos incobrables. Y si nos vamos a la definición de créditos en términos de los artículos que regulan el cálculo del ajuste anual por inflación, que ahí es donde se definen créditos y deudas, y que obviamente serían definiciones que se aplicarían para este supuesto, pues dice que es un derecho de cobro en numerario, sin distinguir si se trata de cuentas por cobrar derivada de operaciones con clientes o cuentas por cobrar derivada con otros deudores, pero obviamente pues sí sería una cuestión que, bueno, si quiere tener certeza jurídica, pues lo mejor es que hiciera una consulta en términos del artículo 34 del Código Fiscal, ¿no? ¿Cuál es el fundamento legal? Perdón, César. Ajá. Aquí nada más para contextualizar algo. Aquí lo que mencionan o por lo cual limitan esa parte tienes toda la razón, o sea, al final de cuentas no hay una certeza en la cual digas que es un crédito. El préstamo también puede ser o naturaleza distinta por cobrar a clientes, que se generó por la prestación de un servicio, por la enajenación que generó un ingreso. De alguna manera el préstamo también es una operación que argumentan en muchos de estos casos que no hay una simetría fiscal, ¿no? O sea, al final de cuentas, tú vas acumulaste el ingreso originalmente, ahora que ya se vuelve incobrable, deduces esa parte que no puedes cobrar, hay una simetría fiscal. En el caso del préstamo, dice la autoridad, es que aquí no respetas la simetría fiscal, y entonces digo, bueno, esa simetría fiscal, pues habrá simetría porque si yo puedo deducir esta cuenta por este crédito incobrable, esta pérdida por créditos incobrables, y le tengo que presentar el aviso al SAT y le tengo que presentar el aviso al deudor, y la ley en el artículo 17 fracción cuarta obliga al deudor a acumular las deudas no pagadas por prescripción o por notoria imposibilidad práctica de cobro. Entonces sí existe la simetría en la acumulación deducción. A lo mejor en este caso, no obstante que no provenga de una cuenta por cobrar a clientes, que estaríamos hablando de una simetría interna, ¿no? Dentro de los ingresos y deducciones del propio contribuyente. Si hay una simetría deudor-acreedor, acumulación, deducción, sí consideramos que el 17 fracción cuarta establece la acumulación para el deudor de las deudas no pagadas por prescripción o por notoria imposibilidad práctica de cobro, y el 25 permite la deducción para el que tiene la cuenta por cobrar, para el acreedor, ¿no? Entonces, en este caso, pues esa sería la situación. Bueno, tenemos de José Oropesa la pregunta de cuál es el fundamento legal de lo que debe entenderse por exigibilidad. Tienen el fundamento a la mano, es Código Civil, obviamente,
la doctrina misma también, pero no sé si tengan algún... Ajá. Sí, con respecto a la extinción propiamente de la obligación, tendríamos varias definiciones particulares dependiendo de cómo se vaya dando la situación jurídica o de hecho. Por ejemplo, no es lo mismo si tenemos la compensación, que por ahí habría que revisar el capítulo primero del título quinto, y algunos otros, por ejemplo, en la confusión de derechos, el Código la remisión de deudas, del código, estos del Código Civil, maestra. Sí, entonces habría que revisar particularmente, o sea, y agradecemos la pregunta del licenciado Oropesa, así es, muchas gracias y saludo cordial, tenemos el gusto de conocerlo, y bueno, precisamente lo invito a que revise, igual que nuestros amigos que nos ven, que revise particularmente estos capítulos: innovación, remisión de deuda, todas las formas de extinción de las obligaciones. Así es, porque cada uno le va a dar la particularidad para darle la salida. Perfecto. Sí, porque así es, entonces ese sería por un lado. Y si me permiten también hacer una acotación con respecto a lo que comentábamos hace rato de la ficha de trámite 54 ISR, precisamente es el aviso que tenemos que presentar y que nuestros amigos lo tengan presente, ya que lo pueden enviar a la autoridad a través de la página del SAT. Nada más necesitan su contraseña para el caso de personas físicas o preferentemente su firma electrónica para que en su momento tengan su listado. Para ese ejercicio fiscal fue un listado y acompañado de un escrito libre donde se presentó, y entonces si cumplieron con los demás requisitos no tendrían problema en el ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad fiscal. Lo presentan a más tardar el 15 de febrero y tienen su acuse de recibo. Se presenta como una aclaración, lo suben en el portal y ya con eso tienen su acuse de recibo y pueden dar continuidad a la situación de la correspondiente. Tenemos otras preguntas. Nos pregunta Juan Ramos, ¿qué pasa con la parte del IVA? ¿Cuál es el tratamiento fiscal? Recordemos que la ley del IVA, si no me recuerdo es el artículo 9, debe ser el artículo 10 u 11 de la ley del IVA, establece que la enajenación se considera realizada en el momento en el que se cobra la contraprestación. Entonces, si aquí no hay un cobro de la contraprestación, precisamente porque estamos hasta un supuesto de incobrabilidad, entonces no hay causación del impuesto al valor agregado, porque no ha llegado el momento de cobro de la contraprestación, nunca llegó el momento de cobro de la contraprestación. Hay que recordar que, bueno, en términos de la ley, se deduce la cuenta por incobrable, ya sea cuando prescriba, dice, o antes si se da la notoria imposibilidad práctica de cobro. En realidad es lo que ocurra primero. En ese caso, si finalmente yo deduzco antes de la prescripción, porque se dieron estos supuestos que estamos comentando de notoria imposibilidad práctica de cobro para los créditos de 30,000 UDIs, que no exceden de 30,000 UDIs, para aquellos créditos en que hubo demanda, o para aquellos créditos en los que hay concurso mercantil, si finalmente se deducen, pero luego resulta que siempre sí cobro, lo que en un ejercicio se dedujo como pérdida por cuentas incobrables, por créditos incobrables, en el ejercicio en que cobre, pues finalmente se va a acumular, y si se llega a cobrar la contraprestación, pues entonces se va a causar en ese momento el impuesto al valor agregado. Tenemos de Genaro Cabello, una duda con el artículo 6 del código. Se evita generar pérdidas o ganancias cambiarias. Lo pregunto por la obligación en ley de utilizar el tipo de cambio del día inmediato anterior cuando se facture en moneda extranjera. Si no mal recuerdo, y salvo su mejor opinión, corríjanme si estoy mal, en principio el tipo de cambio que se tiene que utilizar es el tipo de cambio de la transacción, o sea, el que se haya utilizado para cobrar o para pagar. Pero si no hay una transacción así en efectivo, pues se utiliza entonces el tipo de cambio de Banco de México. Y ahí es donde entra ese desfasamiento del día posterior, etcétera. No, a ver, corríjanme por favor, César. Sí. Es correcto, Susana, lo que mencionas. Recordemos que en las operaciones comerciales, pues las partes son las que pactan cómo se van a cumplir las obligaciones y por lo regular lo que pactan es que se vaya al tipo de cambio de mercado. O sea, de alguna manera nosotros estamos casados con esa parte fiscal y queremos verlo todo fiscal, sin embargo, en operaciones comerciales, muchas veces el tipo de cambio, y de acuerdo también a las normas de información financiera, este tipo de obligaciones pues se deben de cubrir al tipo de cambio que impere en el mercado. O sea, puede ser, y podemos ver quizá a lo mejor muchos tipos de cambios, si vamos
a cualquiera de las instituciones financieras, tienen un tipo de cambio en una, un tipo de cambio en otra. Entonces aquí quizá a lo mejor puedes utilizar un tipo de cambio que se denomina un tipo de cambio split, que es un tipo de cambio promedio, y en el caso de que no haya o no se haya pactado un tipo de cambio como tal, pues podríamos para efectos fiscales pues utilizar esa parte de lo que menciona el Código Fiscal, de tomar el tipo de cambio conforme a Banco de México. En el Banco de México. Y pues bueno, obviamente ahí hay una diferencia de días, ¿no? Bueno, nos manda saludos Tere García, Ana Luisa Torres Cabrera también nos manda saludos. Tere García precisamente nos pregunta, para proceder a considerar una cuenta como incobrable, ¿es forzoso el plazo de 1 año? Bueno, aquí en principio lo que primero procede es la prescripción, que generalmente es más larga que la notoria imposibilidad práctica de cobro. Por eso la ley nos da la oportunidad de deducir antes de que prescriba el crédito o cuenta por cobrar, bajo los supuestos de lo que denomina notoria imposibilidad práctica de cobro. Y el plazo de 1 año pues nada más está establecido para créditos cuyo monto no excede de las 30,000 unidades de inversión. En teoría es una facilidad ese año y para esos créditos de estas de 30,000 unidades de inversión, porque si no existiera esa facilidad, pues tendrían que esperarse hasta que cumpliera la prescripción. Pero esto depende o va en función a cuánto o cuál es el plazo de la prescripción. A lo mejor podría resultar que la prescripción, con todo y esta notoria imposibilidad práctica de cobro, a lo mejor fuera más rápida la prescripción en algún tipo de crédito, dependiendo de cómo esté documentado, que en la notoria imposibilidad práctica de cobro. No sé si quieren agregar algo en este tema. Abraham. Sí, precisamente al respecto, maestra, como bien indica, pues es una facilidad porque aquí al contribuyente no se le está pidiendo que emplace al deudor, que no, pues que no lo demande, sino simplemente con la documentación comprobatoria, con eso esté considerando, por un lado, hubo mora, entonces, pues viene la imposibilidad. A lo mejor sí es de esperar un poco de tiempo, a lo mejor es un poco de esperar en el aspecto financiero, pero al final del día no tiene un impacto de estar moviendo a lo mejor al abogado, de estar haciendo desembolsos, de estar yendo a juicios, ahorita de estarse yendo a formar a los tribunales o esperar a que se abran los sistemas electrónicos. Entonces, en ese sentido, pues ayuda. Y ya en créditos más grandes, pues puede ser menos de 1 año, si le dan fast track a lo mejor en el concurso está todo muy armado, ya está todo muy hecho y pues está hasta la fila, ya se presenta y se puede liquidar la empresa en menos de 1 año. Entonces ahí pudiera ser mucho más rápido de acuerdo a la situación jurídica o de hecho que en la cual se presente nuestra situación particular, maestra. Así es. Victoria Varela, nos manda saludos Andrés Molina, nos están viendo, José Oropesa, ya los dije. Victoria Varela dice, ¿la deducción fiscal incluye el monto del IVA? Creo que ya habíamos estado de acuerdo en que no, sería únicamente el monto sin IVA, ¿no? José, porque además no se ha causado el impuesto al valor agregado, si se llega a cobrar se causará. José Oropesa, ¿no estará mal dicho técnicamente que se disminuyan los pagos provisionales, ya que lo que se disminuye es el coeficiente de utilidad? Bueno, si se disminuye el coeficiente y como a consecuencia de la disminución del coeficiente hay una disminución de los pagos provisionales. Genaro, son tecnicismos que... Ajá, sí. Pues si te quieres ver muy doctrinal, pues... Pero sí está bien, pero sí. En la práctica la conocemos como disminución de pagos provisionales. Así es. Genaro Cabello, ¿en qué fundamentos legales se encuentran las cantidades de las UDIs y otros topes? ¿Sería el 27 fracción 15ª? ¿O 14ª? Es correcto. 15ª, la que habíamos de la ley del impuesto sobre la renta. Ajá. Y ya para hablar de la prescripción, porque estamos hablando de que el 27 fracción 15ª regula la notoria imposibilidad práctica de cobro, pero las pérdidas por créditos incobrables se dan cuando prescriban o antes si se da la notoria imposibilidad práctica de cobro. Y la prescripción, pues ahí sí tendremos que irnos al Código Civil, a la Ley General de Sociedades Mercantiles, al Código de Comercio, Código Civil y Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, entre otros, ¿no? Dependiendo de... Aquí lo que hay que observar, como dice, lo mencionas tú y como lo mencionó el maestro Abraham, dependiendo de cómo se haya documentado precisamente este crédito, pues va a haber diferentes plazos de prescripción y como dices, tenemos que irnos al Código de Comercio, si es que se documentó de otra manera, con documentos que no son considerados títulos de crédito, tenemos que considerar
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, si se documentó con un título de crédito. O sea, aquí nosotros tenemos que hacer el estudio dependiendo de cómo se haya documentado ese crédito, ¿no? Ya sea en el Código de Comercio, Código Civil o en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para conocer los plazos de prescripción conforme al documento que se haya pactado para este crédito. Bueno, Luis Eduardo Sánchez Paz, al cual le agradecemos, hace el comentario, la aportación, y efectivamente eso es cierto. Si hay dictamen para efectos fiscales, no existe la obligación de presentar el aviso el 15 de febrero para la deducción de las cuentas incobrables. Es uno de los pocos beneficios que quedan con el dictamen para efectos fiscales desde el punto de vista fiscal, porque bueno, un dictamen siempre es algo muy útil para la administración, que le da confianza en la información que se plasma en los estados financieros. Nos envía saludos Sergio Trejo, nos hace algunas aportaciones, Genaro Cabello ya lo dije. Bueno, finalmente creo que Elena Edith nos saluda, Elena Edith Rivera, Edgar Ángeles también. Pues bueno, no sé si tengan algo más que agregar, ya nos quedan un par de minutos respecto a este tema. Les daría un minuto a cada quien, nos queda un minuto para cada quien, por favor. Abraham. Sí, bueno, a nuestros estimados escuchas, a las personas que nos están viendo, les recomendamos que documenten perfectamente las operaciones que están haciendo de aquí en adelante y las operaciones que están haciendo hacia atrás, que están haciendo modificaciones a los contratos. Si pueden recuperar una parte, están perdonando una parte, lo que están haciendo, las modificaciones de esos contratos, las adendas, háganlas lo más precisas posibles, para que así ninguna de las partes se vea afectada, tanto en lo financiero, en lo legal y en lo fiscal al final del día. Bueno, porque si es en la parte fiscal, bueno, pues va a resultar en el pago por ambas partes de algún impuesto, ya sea incluso renta o IVA, por la situación particular, y siendo que estamos en una situación pues de una contingencia donde financieramente hemos sido golpeados todos. Eso es por un lado. Y ya las operaciones que están documentando particularmente para pues para el caso de las notoria imposibilidad práctica de cobro, bueno, pues también que vayan con mucho cuidado, identificando si el contribuyente o la persona que me debía, pues incluso pues ya falleció, lamentablemente, o tener pruebas o que nos podamos acercar de las mismas. En su caso, si las empresas en breve término van a un concurso mercantil, bueno, pues también estar ahí formados, levantar la mano para decir, bueno, pues yo tengo aquí un pendiente, y que en su momento se tome la consideración fiscal necesaria y contable, por supuesto, para darle salida a la misma. Documenten todo y bueno, pues cuídense y protéjanse mucho. Muchas gracias, maestro. César. Bueno, como una recomendación final, que todos los contribuyentes, independientemente, ahora bueno, toma mayor relevancia con esta situación del paro, de la economía, de las actividades, pues independientemente de esto, que hagan un estudio de precisamente sus cuentas por cobrar y ver de alguna manera cuáles pueden ser factibles de poder deducir. Hemos encontrado casos que tienen cuentas por cobrar que tienen años ahí y que nunca han tenido esta situación de poder estudiar a detalle la factibilidad de poderlas deducir. Aquí les hacemos esta invitación a toda la audiencia que nos está escuchando y viendo, que hagan ese estudio para ver y sacar una ventaja adicional considerando esta deducción autorizada. Y bueno, recordar que también esta es una de las pocas deducciones autorizadas que no necesariamente necesitamos un CFDI, ¿no? También, y adicionalmente, bueno, también para efectos de comprobar la notoriedad práctica, imposibilidad práctica, notoria imposibilidad práctica de cobro, pues recordemos que los mensajes de datos son importantes dentro del comercio electrónico. El artículo del capítulo del Código de Comercio, desde el artículo 89, pues menciona que los mensajes de datos pues, son pruebas son pruebas fehacientes de comprobar que realmente, porque te van a decir, bueno, ¿cómo sabes que si no pudiste hacer el cobro? Porque a lo mejor tu acreedor te dice, es que nunca me cobraste. Bueno, yo les sugiero que manden siempre mensajes electrónicos, correos electrónicos, como es el maestro Abraham, alguna notificación, que tengan sus adendas, sus bitácoras en la mensajería que fueron a visitar a estos clientes, por alguna razón
no nos atendieron, y muy importante, aprovechando la tecnología, pues estos mensajes de datos, correos electrónicos, mensajes por WhatsApp, donde son pruebas fehacientes en caso de que haya un litigio para poder recuperar estas. Pues les agradecemos. Pues les agradecemos a los... Perdón. Y obviamente para la materialidad, ¿no? Ah, sí, claro, perdón. Bueno, pues les agradecemos a los dos por su generoso apoyo para la realización de este programa en nombre de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, de la cual los tres somos egresados, orgullosamente egresados de ahí, en particular de la FSA y de la UNAM, obviamente. Y pues a nuestro público les recordamos que tenemos una cita la próxima semana con el tema disposición de recursos de la FORE. Este programa, si no me recuerdo, va a ser conducido por mi compañero, el profesor Salvador Rotera Bonel, y aquí pues tenemos una cita todos nosotros para este tema. Y si se perdieron el inicio de este programa o quieren conocer más contenidos audiovisuales de nuestra facultad, los invitamos a que nos sigan en la siguiente dirección: Facultad de Contaduría y Administración, _UNAM_videos. Recuerden que esta es una producción de nuestra facultad. El director, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, el secretario de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, el doctor José Ricardo Méndez Cruz. En la producción por parte del Departamento de Métodos Audiovisuales de nuestra facultad, Virginia Cruz, Karina Estrada, Mariana Romero, Úrsula Jara, Tania Linares, Alma Villegas, Alan Torres, Eduardo Peña, Sergio Martínez y Nezahualcóyotl Jara. La FSA unida, trabajando a distancia. Saludos a todos. Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio. Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. 91 años de cambiar realidades.